Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch vamos a conversar con Tomás Echenique. ¿Quién es Tomás? Juan Pablo Silva. Tomás Echenique es un abogado de 38 años, pero que es un emprendedor. Tiene 3 empresas, las 3 rentables, y hoy día vamos a enfocar la conversación principalmente en una de ellas, que se llama Easy Ways. Así que muy bienvenido, Tomás, gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, abogado, eso al tiro vámonos a eso. En general el abogado de 38 años estaría en un estudio o en una empresa o tratando ya de que si es que su emprendimiento tal vez sería que se fue de un estudio para hacer su propio estudio. Su propio estudio, claro. Pero tu camino ha sido completamente distinto. Vámonos como a ese origen de por qué te dedicaste a emprender, no te gustó la carrera o no te gustó la profesión, alcanzaste a trabajar como abogado. Claro, incluso por qué llegaste a ser abogado, porque así eso de alguna manera define los derroteros. A ver. Sí, tal cual. Soy abogado, estudié en la Católica, estudié Derecho porque soy humanista y un poco, bueno, cuando uno elige la carrera en el colegio muchas veces uno no está tan informado. No era como que cuando chico decía lo que quiero es ser abogado, que vi la ley y el orden, o no tengo idea qué serie estaba de moda en esa época de decir quiero ser abogado, no. No, para nada. Pero elegí Derecho porque, de nuevo, me gustaba argumentar, me gustaba la historia. ¿Y te gustó cuando estudiaste Derecho? ¿Te gustó la carrera? No me gustó, la verdad. Mucho, ¿por qué? ¿Aprenderse muchas cosas de memoria? Era mucha memoria pero más que eso te diría que más que no me gustó durante la carrera me nació como un instinto más comercial, más emprendedor. Y empecé a buscar oportunidades. La verdad que ahí nació como mi inquietud y mis ganas de ser independiente. Ya, pero ya te había titulado. No, estaba en la universidad y de hecho me fui a intercambio a Australia y conocí a un profesor mío, era ruso, que con otro ruso tenían una tecnología minera. Cuento corto, terminamos postulando a Startup Chile, quedamos, logramos hacer algunas pruebas pilotos con algunas mineras, pero finalmente las pruebas no fueron concluyentes. Pero un poco te cuento esto porque desde la universidad que tenía, como que me partió esta beta emprendedora. Terminé la universidad y bueno, entré a trabajar en un estudio grande de abogados que me trataron muy bien, pero yo ya tenía claro que mi beta era emprendedora, o sea, quería ser independiente emprendiendo en algún negocio. Pero al mismo tiempo, durante la universidad y en este año y medio trabajando de abogado, tenía también una inquietud de si es que alguna vez se me iba a ocurrir alguna idea que fuese lo suficientemente buena como a poder armar un negocio rentable. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no es necesario ser Thomas Edison y inventar la ampolleta para poder armar un negocio. O sea, que es probablemente lo que le pasa a mucha gente, que dice que cuando quiere crear un negocio, bueno, hay algunos que dicen, ¿por qué no hacemos lo que está haciendo el otro? Eso es muy común. Pero hay quienes así como cuando quieren crear, dicen, tiene que ser algo espectacular y nuevo. Como va a romperla, digamos. Sí, y la verdad como que... Mark Zuckerberg. Tal cual. O sea, existen de esas personas obvio. geniales y está buenísimo. Pero también hay muchas oportunidades. O sea, yo creo que si alguien quiere emprender, tiene que obviamente prepararse, pero las oportunidades van a llegar. O sea, obviamente hay que estar con la inquietud, hay que estar atento, hay que estar buscando, pero las oportunidades se van a presentar ya sea porque en tu trabajo te toca lidiar con situaciones y con oportunidades que te pueden abrir los ojos para emprender ahí, o ya sea que terceras personas te inviten a un proyecto, pero lo que yo creo que es más importante y me gustaría transmitir es que hay que estar preparado en términos teóricos, de preparación académica, en lo posible. En lo posible también intentar tener
como el colchón económico para poder emprender y tener la disposición, porque efectivamente requiere de cierto coraje el tomar la decisión de abandonar, por ejemplo, una carrera remunerada, un empleo remunerado, requiere de cierto coraje. Vámonos a ese punto, toquemos ese punto, el punto del coraje, y vamos, en el fondo, para seguir la historia. Tú contabas que estabas 1 año y medio en un estudio grande, probablemente con proyección. O sea, saliste de una buena universidad, me imagino que te estaba yendo relativamente bien en este estudio. ¿En qué momento y cómo fue que dices, ¿sabes qué? Chao, y me voy a fundar Easyways? ¿Easyways fue la primera o cuéntanos cómo ese origen? Easyways fue la primera. ¿Qué año? Año 2013. Ya. Año 2013. Yo estaba buscando en todas partes. De hecho, algunos amigos de la pega me molestaban con el tema de que siempre estaba como buscando negocios, digamos. Y la idea no se me ocurrió a mí, de hecho, de Easyways. Se le ocurrió, fue una genialidad de mi papá, que vio que en un nicho como los robots de cocina, había un solo actor con un producto muy bueno, pero también muy caro. Claro, estamos hablando de Thermomix. Estábamos hablando de Thermomix. Y encontró un proveedor afuera que tenía un producto que cumplía con las mismas características técnicas y que hacía la misma pega, digamos, a una fracción del precio. Ya. Y un poco ahí nace porque... ahí nace la idea. Mi papá trae el producto, pero mi papá trabajaba en un factoring y todavía tenía hijos en la universidad. Finalmente no iba a renunciar a su carrera por un proyecto que además es súper riesgoso, ¿no? Porque también emprender tiene sus riesgos. Claro. Y ahí fue que me metí yo. Y empujé este proyecto me tocó negociar con el proveedor, encargarme de la importación. Todo eso no tenía idea cómo hacerlo. No tenía idea. De hecho... Me imagino que hubo un porrazo ahí también. Sí, algunos, porque igual Chile es un país complejo en términos de permiso. O sea, que se habla mucho hoy día de la permisología, pero en todos los rubros es complejo. O sea, desde lo electrodoméstico, las certificaciones. Si bien es fácil en Chile importar, Claro. hay mucha regulación en todas las áreas, pero igual fue relativamente como que fluyó, digamos. ¿Ya? Y ahí fue, ¿cuánto fue la primera importación? Cuéntanos un poquito de esa primera aproximación. Sí. ¿Cuánto fue la primera? ¿Cuántos se trajeron? ¿Cuál fue el producto? ¿El primero? Sí. ¿Cómo salieron a venderlo? Piensa que partimos este proyecto con muy poco capital. O sea, yo puse la mitad con lo que había ahorrado en este año y medio. Mi papá puso la otra mitad. Y con eso partimos con una importación de 50 unidades. Nos levantaba una persona de Thermomix que sigue trabajando hasta el día de hoy con nosotros y que ha sido clave, que se encargó de la venta, y el producto cumplió las expectativas de la gente, hacía la pega y empezamos poco a poco, en forma orgánica, a crecer. El crecimiento de Easyways fue muy orgánico. O sea, el primer año me tocó hacerlas de todo. O sea, tenía las máquinas en la bodega de mi departamento, me tocaba manejar el camión, me tocaba bajar las máquinas en la otra bodega. Era desde el gerente general hasta el secretario, la hacía toda. Y recién al año contraté a una persona que empezó a ayudar con los temas más administrativos. Y de ahí vino un crecimiento orgánico, yo diría hasta el 2020, que con la pandemia, bueno, fue una locura. Pero espera, pero que nos estamos saltando años, porque Ya, bueno. no quiero llegar para el Sí, 2013 a 2020 porque nos queda mucho rato de conversa, y me 7 imagino años. que han habido mucha historia en ese camino. O sea, en estos 7 años. En esos 7 años del 2013 al 2020 de crecimiento orgánico. Uno, si es que hay un competidor que es mucho más grande, no te trató de aplastar. Dos, si es que partís con poca plata y el otro tiene muchísima más plata, tú decís, chuta, en verdad vale la pena competir acá, logro hacerlo. No sé. Tres,
llega una máquina que te alega un cliente, oye, pero esta cuestión no me hace bien el arroz, qué sé yo, por inventarte algo. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Sí, lo que pasa es que creo que fue clave y que quizás no fue tan elaborado en su minuto, pero fue clave haber partido en un nicho, ¿ya? Porque al final tú ves que en los mercados que son maduros, como es la industria de los electrodomésticos, si tú entras con productos que no son de nicho, no vaya a poder entrar porque ahí están las grandes marcas que están compitiendo con commodities finalmente y que compiten por precio. Entonces, si tú eres chico y no tienes capital, en ese camino no te va a ir bien. O sea, es clave entrar en un nicho de mercado en donde los márgenes son más altos, en donde puedes, no necesitas vender como grandes volúmenes para que el negocio te dé, ¿ah? Yo diría que eso fue clave. Y aquí el nicho era robots de cocina. Y aquí el nicho era robot de cocina, tal Ya. cual. Pero en el camino, cuando ya como que nos fuimos afirmando un poco, empezamos a complementar con nuevos productos. Y en ese sentido hemos sido bien innovadores en cuanto a que hemos introducido productos que para Chile han sido... hemos sido los primeros en traerlo, por ejemplo, con las ollas de cocción lenta, con la olla de presión, con los horno air fryer. Hemos sido bien innovadores en ese sentido. Y tratamos de diferenciarnos como marca justamente en eso, en traer productos novedosos. No obstante, también estamos trayendo productos que son más masivos, como licuadoras. Vamos a empezar a traer microondas, hervidores, tostadores. ¿Y cómo y estos productos innovadores, la air fryer, ponte? De hecho, yo tengo la air fryer de ustedes. ¿Cómo hacen el scouting para estos productos? En el fondo van a ferias, ven lo que está pasando. ¿Quién es el mercado líder en este tipo de cosas? ¿Es Estados Unidos o es algún país de Europa? Sí, o sea, en realidad como que la innovación parte más en Europa, en Estados Unidos, y yo diría que después llega a Chile. Entonces hay que estar mirando las tendencias. Nosotros vamos a ferias. De hecho, vengo llegando de Asia, de una feria cual estuve un mes prácticamente, en la cual uno va a buscarlos como... Uno quiere traer un producto, obviamente uno tiene que estudiar el mercado, tiene que ver la competencia que hay como todo un análisis comercial que es muy importante, y luego uno va a buscar un producto determinado, o sea, uno va a buscar prácticamente con especificaciones técnicas, de hecho. Entonces tú vas a estas ferias y en estas ferias vas a encontrar productos de la A a la Z, porque puedes encontrar productos de altísima calidad, y también productos de más baja calidad. Entonces también depende cómo te quieres posicionar. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande de que siempre prime la calidad. O sea, ese es como nuestro pilar número 1, que sean productos de calidad. El segundo pilar es que a precio accesible. Y el tercer pilar ha sido la experiencia del cliente. O sea, nosotros estamos obsesionados con la experiencia del cliente, que todos los puntos de contacto con el cliente sean extremadamente buenos y satisfactorios para el cliente. Ahora, déjame ir un poquito para atrás. ¿Qué olfato elegíais este artefacto sí, este artículo no? Porque tú decís, claro, uno está mirando más o menos lo que el cliente necesita, pero Claro. el cliente también tiene múltiples necesidades y pueden ser no necesariamente masivas, y de repente uno se trajo más cosas que las que vaya a poder vender. ¿Con qué criterios fueron eligiendo esos artículos? Por ejemplo, en lo que han sido las innovaciones, por ejemplo, en la olla a presión, tenía un amigo que trabajaba en Amazon en Estados Unidos y me comentó de que este producto estaba saliendo muy bien en Estados Unidos. Y lo trajimos. Después, no sé, las ollas de cocción lenta era un producto que estaba en Estados Unidos hace 30 años. Estaba en todas las casas de Estados Unidos y acá en Chile no estaba.
Y de nuevo, porque las marcas grandes probablemente no veían volumen ahí. Y ese ha sido como como los lineamientos que hemos ocupado para el desarrollo de producto. No obstante, nosotros ya nos expandimos nuevamente a productos también más masivos, como por ejemplo ahora la Air Fryer, que si bien partió como Claro, ya ese es un buen ejemplo. La Air Fryer partió como un nicho, pero ya se ha transformado en un masivo, digamos, porque Claro. al final ya se hizo conocido, está entrando en todas las casas y casi todas las marcas ya la traen, entonces es un mercado que se pone mucho más competitivo. Claro, claro. Empieza ahí también la guerra de precios, que Tal es cual. importante y es para las empresas que están partiendo es más difícil combatirla. Tal cual, o sea, si no tienes como espaldas, se hace más complejo. Por eso que yo digo, y quizás es un consejo, de siempre buscar el nicho. ¿Ah? Ya. O sea, partir, quizás tú hacerlo masivo, pero partir de algo que no exista. Buen consejo. Oye, vámonos ahora. Decías antes que el 2020 te empezó, o sea, hubo un cambio. La Sí. pandemia, llega la pandemia. Sin darnos cifras que no quieras decir, pero cuéntanos un poquito cómo fue este boom que pasó en la pandemia, cómo lo supiste llevar, contrataron más gente, trajeron más productos, pidieron créditos. Cuéntanos todo eso para que eventualmente alguien que esté emprendiendo o le gustaría emprender en algo que requiera importar cosas, aprenda cómo funciona en un pic de mercado. Claro, efectivamente la pandemia fue una explosión en las ventas, tanto porque estaba todo el mundo encerrado y uno de los pasatiempos, digamos, fue el tema de la cocina, pero además porque en Chile estuvo todo el tema de los retiros de la AFP y había mucha plata dando vuelta. Entonces se vendía todo al precio que quisierais. Era impresionante, o sea, llegaban los embarques y se vendían antes de llegar a la bodega, o sea, era... Fue, qué heavy eso. Sí, no, tremendo. Y ahí nos pasó que nosotros éramos una empresa éramos 11 personas y, y bueno, nos tocó crecer de golpe porque multiplicamos las ventas por 7, entonces ¿En cuánto tiempo? en un año y medio Chuta, ya. multiplicar las ventas por 7 y te pasa que es como un niño que crece, que de la noche a la mañana pasa de los 5 a los 15 años, todo le queda chico, en el sentido de los equipos. Entonces tuvimos que ser muy eficientes y reactivos a lo que estaba pasando y fortalecer los equipos de todo, o sea, comercial, operaciones, administración. Tuvimos que ponerle un poco los pantalones largos. Eh, y bueno, todo era muy bonito en esa época. Tanto así, bueno, estuvimos a punto de vender la compañía a una empresa norteamericana. Pero porque le ofrecieron comprarla. Nos ofrecieron comprarla en el momento en que las ventas estaban muy altas. El tema es que, bueno, en todo este periodo de due diligence, que es donde es como que hacen una revisión de la compañía, el mercado se enfrió, se terminó la pandemia, se terminaron los retiros y la venta, el consumo cayó mucho. Y la venta se terminó cayendo, o sea, bueno, es una anécdota. No, pero que quiero más detalles de esa anécdota. Eh, Es demasiado entretenido como para que lo pases así por alto. ¿Qué? ¿Un día te tocaron la puerta? ¿Te llegó un mail? ¿O tú estabas buscando? Cuéntanos cómo fue eso. No, nos contactó uno de los ejecutivos de esta compañía que había trabajado en Chile y que conocía la marca y que le gustaba. Y nada, nos ofrecieron comprarlo, era un muy buen precio. Y llegamos a acuerdo, el acuerdo estaba firmado, digamos. Pero el precio, o sea, las ventas cayeron mucho y finalmente se desistieron de la ¿Qué te pasó compra. a ti cuando pasó eso? Fíjate que como que lo tomé con altura de miras, como me decían por ahí, nada por casualidad. ¿Ah? Como que al final, aparte que me tocó que cayó el mercado y me tocó
no hubo mucho tiempo para lamentarnos porque se puso todo muy difícil. Se puso todo muy difícil en el sentido de que había mucho inventario, empezó una guerra de precios, el consumo había caído a niveles muy, muy bajos. Había una inflación tremenda, ¿Qué año dólar fue? alto, 2022. 2022, claro. Así que el 2022 y 2023 fueron muy complejos. Tuvimos que achicar los equipos, pasamos de vender 7 a vender 4. Así que te comprenderás que fueron años complejos, así que no hubo mucho tiempo de lamentarse. Pero hicimos los ajustes necesarios en estos 2 años, 2022, 2023, y al 2024 nos afirmamos y hoy día, 2025, estamos navegando bien. ¿Ya con la misma venta de 2020 o nunca han llegado a ese nivel? Sí, ya llegamos a la venta del 2020. Ya. ¿Te parece, Juanma, que vayamos a la pausa? Vamos a la pausa, está muy entretenida esta conversación. Easy Ways, que a veces no es tan fácil los caminos. Es como, Tal cual. Es bueno el contrasentido entre el nombre y la experiencia, pero también sirve para aprender. Estamos de vuelta de inmediato y vamos a seguir conversando aquí en el programa con Tomás Echenique. Seguimos en Más que un Pitch de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo. Busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta ya en Más que un Pitch, conversando hoy día Juan Pablo Silva sobre Easy Ways con Tomás Echenique. Bueno, y estábamos antes de ir a la pausa hablando de esta oportunidad que tuvieron de vender la empresa con una compañía norteamericana, pero que no hubo mucho tiempo de lamentar cuando se cayó la venta porque era plena crisis de inflación, de malo para el retail, de haber sido los peores años de las últimas décadas del retail en Chile. Hagamos un poquito más de doble clic en cómo fue tu proceso de reestructuración cuando viene esta caída. Hemos siempre conversado con Juanma en este programa de que el emprendimiento está lleno de bache en el camino, de problemas, de fracasos, y creo que es muy bueno mostrarlo, porque si no existe esta concepción de que es muy entretenido, que es muy bacán, que no tengo jefe, que me puedo ir a las 5 de la tarde, y creo que es todo lo contrario. O sea, el hecho de no tener jefe hace que no tengas horario y que no tengas mucha libertad, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo fue ese periodo, cómo lo sacaste adelante para llegar a lo que dijiste de que ya 2025 volvieron a estar esas mismas cifras. Claro. Yo te diría que el aprendizaje que sacamos fue que hay que estar siempre con el cinturón apretado, ¿ah? Hay que reducir gastos, hay que estar como una estructura liviana, porque cuando las ventas están yendo increíble y uno se anima y arma equipos que no son tan eficientes en el sentido de que hay mucha gente y al final aumentas tus gastos fijos, que en el evento, que fue justamente lo que pasó, que las ventas caen, es difícil rentabilizar la empresa. Entonces, efectivamente ahí nos tocó un periodo complejo en el cual hubo que ajustar los equipos, bajar los gastos fijos, digamos. Y fue un proceso el que nos demoramos un año y que nos permitió hoy en día, o sea, en su momento, salir como de esa dificultad. Pero por eso yo te diría que siempre, para los emprendimientos y en general para las empresas que también ya están más consolidadas, siempre estar muy atento a tener la estructura liviana, tener una estructura lo más liviana posible. Obviamente hay negocios que son más que te requieren de mucha estructura, pero lo posible que esté lo más optimizada posible. Todo eso tú lo aprendiste en el camino, porque en la universidad nadie te habló de esto. Sí, tal cual. Bueno, me ha tocado ser bastante autodidacta
Y es uno de los, de los temas que tiene, bueno, ser emprendedor cuando no tienes un mentor, ¿ya? Y yo ahí también recomendaría que es importante encontrar un mentor que tenga experiencia emprendiendo, manejando empresas, que te vaya guiando, porque así también tu proceso de aprendizaje es mucho más rápido, es mucho más efectivo y puedes como evitar errores. Tú no tenés mentor hoy día tampoco. He tenido algunos mentores en los últimos años y por eso que te digo, o sea, que he visto la diferencia como en la curva de aprendizaje. ¿Sí? Ya. Oye, hagamos ahora, vámonos a los otros negocios. Porque tú contabas que son 3 los negocios, los 3 rentables. Entiendo que entre los 3 empleas a más de 50 personas. Uno es una startup tecnológica, otro es Easyways, bueno, y el otro es Icónica. Cuéntanos estas 3. Tasky, por ejemplo, ¿cuándo parte? ¿Por qué tú decís, oye, sabes que hay un espacio acá y puedo dedicar un poquito más de tiempo aquí? Porque siempre se ha hablado de que el foco, uno tiene que estar 100% enfocado en la empresa si es que quiere que le vaya bien, pero tú acá hay 3 empresas, ¿cómo lidias con eso? Que no necesariamente son, digamos, lo mismo. Claro, son muy distintas. O sea, son muy distintas, de hecho. O sea, y eso en sí mismo también como que uno le roba tiempo a una para la otra. Tal cual. Yo creo que esto nace de cierta forma, de mi inquietud también comercial, de siempre estar buscando oportunidades. En este caso concreto de Tasky es una idea que es de mi hermano. Tasky es una empresa, es un software que digitaliza los procesos de prevención de riesgo en las empresas. Y la idea nace de mi hermano, que era administrador de obra en una constructora, y a él le tocaba lidiar con este tema de la prevención de riesgo. Y para él era un dolor, o sea, era un tema que le quitaba mucho tiempo y que era muy difícil manejarlo en forma efectiva y eficiente. Era todo muy arcaico, todo muy manual, lo cual impedía o era muy difícil tener reporte, hacer seguimiento. Y eso al final redunda en que la prevención que hace la compañía no siempre es tan efectiva, y eso en última instancia afecta la seguridad de los trabajadores. Entonces, en Tasky nuestro propósito es hacer lugares de trabajo más seguros, ¿no? Ya. Y este startup, como tú bien decías, comienza el 2018. Tuvimos 3 años con una sola persona armando el producto, con una persona y con asesores que eran prevencionistas de riesgo. Empezamos a comercializar el año 2022 y la verdad es que la recepción del producto fue increíble. 2022, 2023 y 2024 multiplicamos, o sea, 2023 y 2024 multiplicamos por 3 como la cantidad de clientes y las ventas. Y lo más como destacable, diría yo, ha sido que ha sido un crecimiento orgánico sin financiamiento. Porque uno escucha mucho de startups que crecen mucho porque, bueno, levantan capital y efectivamente logran crecer, pero logran crecer en un formato que no es rentable. Y que después rentabilizar la operación se hace muy complejo. Nosotros, en cambio, hemos estado, el término startupero es bootstrapeando, es decir, ocupando los recursos que la misma operación va dejando, y con eso hemos ido creciendo, y a medida que el negocio como que va dejando, vamos contratando más gente, y hoy día tenemos un producto que es el líder en el rubro de la prevención de riesgos. Somos líderes en el rubro de la construcción, y es un producto que es una empresa que va a dar que hablar en los próximos años, estoy seguro. Pero ¿y la tercera, antes de pasar a la tercera empresa? La tercera empresa es una empresa de importación y comercialización de artículos de la construcción.
cubiertas de cocina, granito, Ya. porcelanato, etcétera. Sí. Mira, ¿A cuál le agarra uno más cariño? Porque yo sé, claro. uno quiere a todos los hijos por igual, pero el que nació primero a lo mejor lo quiere desde antes y todas esas cosas. Pero ¿a cuál le agarra uno más cariño? No, yo estoy 100% identificado con Easy Ways. De hecho, ahí es donde yo trabajo y donde dedico mi tiempo. En Tasky, que también le tengo un cariño especial. O sea, a todas les tengo un cariño especial, pero en Tasky y en Icónica tenemos personas que lo administran, y yo estoy más metido como en el directorio. Pero de nuevo, en Easy Ways estoy metido en el día a día, en la búsqueda de productos. A mí la búsqueda, el desarrollo de los productos es el tema que realmente me apasiona. Ya, y hablemos un poquitito de eso, que te pregunté hace un rato sobre eso mismo, pero ahí uno va desarrollando una cierta musculatura, olfato, vista, va agudizando, digamos, la elección. ¿Elegiste alguna vez algo así como que tú crees, esto no me funcionó nada? No me funcionó nada. O muy poco. Eh, Creo que todo no haya sido prendió, así como claro. todo No. exitoso, así como hoy todos me compraron esta cafetera turca, no. Sí. De Yemen, un éxito, no. Claro. No, yo te diría que también creo que sirve como, quizás para la gente que está escuchando, nosotros durante la pandemia desarrollamos productos, pero como no se podía viajar, no podía ir a la fábrica, no podía ver el producto, no podía ver la calidad y no podía ver qué tan seria era la fábrica. Y sí nos pasó con un producto en particular que la calidad dejaba que desear, y obviamente dejamos de venderlo. Y un poco el consejo a lo que voy es que es importante cuando uno se dedica a comercializar productos, de asegurarse que primero el proveedor sea muy bueno, y por eso es importante ir a su fábrica, ver sus procesos, un poco olfatearlo, ¿no? Y bueno, y asegurarse que los productos sean de calidad, probarlos bien. Claro, pero una cosa es tener producto de calidad y que eventualmente uno te haya fallado en la calidad, pero eso más bien tiene que ver con un chequeo más estandarizado. Otra cosa tiene que ver, como dices tú, la elección de los productos propiamente tal. Que uno diga, no sé, por fabricante de zapatillas que dijo, esa es una zapatilla caña alta, fucsia, que van a romperla, están de moda, las vi en Instagram y no vendiste ni una. ¿Cachai? Entonces, digo, ¿te pasó alguna vez que algo no te funcionó tan bien? No, porque siempre hemos buscado, o sea, en los productos de nicho elegimos bien, y en los productos nuevos que hemos estado desarrollando, que son más masivos, hemos hecho un trabajo comercial muy, muy agudo, muy específico, de estudiar el mercado que nos estamos metiendo, ver cuáles son los competidores, ver cuáles son los precios, ver cuáles son las calidades. Entonces, claro, hemos tenido productos que andan mejor que otros, sin duda, pero así como productos que sean... Pero alguno que no ande tan bien, porque ¿sabes qué pasa? Que el que no está escuchando no te va a creer si cree que todo ha sido la raja. Perdón que te lo diga así. No te va a creer. Sí, no, si no todo... Va a creer que estás haciendo placement. No, si no todo ¿Cachai? ha sido la raja, pero... Por eso, porque el producto no funciona tanto, porque ya sabemos cuáles sí. O sea, yo, Juan Pablo, tenemos productos Easy Ways en la casa. Pero ¿cuál? Es que tú decís, a este le tenía más fe, y por alguna razón no... Mira, por ejemplo, entramos el año pasado en la categoría de hornos. Ya que me estáis presionando entramos en la categoría de hornos, que es una categoría muy grande, es una categoría que mueve mucho volumen, y nos ha costado, no ¿Pero no horno hemos tenido convencional? hornos convencionales, ¿En sí. serio? Sí. ¿Y por qué? Todo el mundo tiene horno. Porque es una categoría primero que una categoría muy de piso, porque nosotros, y hago, voy un poco para atrás, nosotros estamos muy fuerte en lo que es el online. Ujú. Entonces, en este caso, lo que mueve más la venta en piso, la venta en sala. Ya, perfecto. Y nos ha costado. Nosotros, la verdad que hicimos el análisis de cuánto se vendía online y cuánto se vendía en piso, pero la performance no ha sido como nos hubiese gustado, pero no ha sido un desastre tampoco. Ya. ¿Y cuál es el producto estrella? En cambio, tú decís, en estos productos así como que... El producto estrella son los robots de cocina. Los robots de cocina y la air fryer. Lo que pasa es que el robot de cocina es un producto
nosotros partimos con un producto el año 2013 y hoy en día en esa categoría tenemos 4 productos. Tenemos 4 productos, un poco con distintas prestaciones y de todos los precios. Y la verdad que se mueve muy bien porque es un producto que agrega mucho valor en la casa, o sea... No, cuando ahora que le agarra el gusto, termina instalando la ropa dentro del robot Sí, de cocina, o sea, sí, todo. la verdad que agrega mucho valor. Sí. Y la gente así lo percibe y es un producto que de nuevo, que se vende muy bien y también es como el producto más tecnológico. Dentro del mundo de los electrodomésticos, los robots de cocina debe ser el producto que más tecnología tiene, el producto más complejo. Y nosotros tenemos un proveedor muy bueno, tenemos un producto que es de altísima calidad, o sea, los productos que nosotros partimos vendiendo en el 2013 siguen funcionando. Obviamente hay gente que llega con servicios técnicos, pero no hay nada que no se pueda arreglar. O sea, perfecto. no hay ninguna máquina que nosotros hayamos tenido que decir, ya, esta máquina no sirve más y hay que desecharla. O sea, nuestros productos no son desechables, o sea, tienen arreglo. Y nos preocupamos mucho de, como les comentaba antes, de la experiencia del cliente que cuando tiene problemas, de recibirlo, de solucionar el problema. Tenemos una política de que dentro de 5 días hábiles el problema tiene que estar solucionado. Ya. Y yo creo que ese es nuestro principal diferenciador, justamente. Y las air fryers también, porque en algún momento se pusieron de moda y la gente también estaba metiendo todo al air fryer. O sea, cualquier Sí, cosa tal cual. descubrimos que se podía hacer en el air fryer. Es Sí. extraordinario. Sí, Yo no las ayudo a usar tan bien, parece. No, Entonces hay que cambiar las pilas al control remoto, Pablo. claro. no, yo prefiero freír o meterlo al horno. ¿En serio? Yo Sí. encuentro que el air fryer tengo Easy Ways y es extraordinaria. Es que No es muy- buena, pero No. Pero O sea, qué... hay millones de cosas que en el horno no te van a quedar igual. O sea, no sé, por ejemplo, te voy a hacer una cosa así. Con la coliflor, que tú te digo, te vas a una No coliflor. como no salís- coliflor. Ya, pero es que tú no comís nada, po. Si no entremos en esa. Claro. No me Ya, hagas pero un abrir esa queque. Yo puerta. tengo gente que me dice, no, bueno, yo he hecho un queque. No, pero vos tirás- Que voy a hacer desde... o sea, O sea, desarmé un poco la coliflor, le ponía aceite de oliva, le ponía un poco, no sé, merquén, sal y qué sé yo. La metía en el air fryer y al rato tenía un producto extraordinario. Muy distinta a la coliflor como tú te la imaginabas, que es la coliflor cocida que dejó para la casa pasada. Es otro producto y eso es gracias a esto. O sea, el air fryer hoy día se ha convertido en un básico en las casas. Sí, tal cual. Es un producto que partió el 2020 y agarró un impulso gigante y ha entrado muy fuerte en las casas de los chilenos. Estamos en la hora, pero vámonos a los últimos 30 segundos. Danos 30 segundos de un consejo pero tienen que ser 30 segundos, de un consejo que le daría a alguien que quiere emprender o que está emprendiendo. Que quiere emprender es que tiene que estar preparado, tiene que estar tiene que estar muy atento. El mercado te presenta oportunidades todo el rato, pero como dicen por ahí, la suerte es amiga de la acción. O sea, hay que estar preparado y hay que estar buscando activamente y atreverse. Efectivamente, como tú decías antes, el emprender tiene alto y bajo, también un poco la historia que le he contado hoy día yo, pero es una experiencia muy rica y es una experiencia muy entretenida, por lo demás. Qué buena conversación sobre, además, una marca que muchos ya tienen así como internalizado, es parte de su vida, es parte de su cocina. Juan Pablo no, porque usa No, si yo la tengo y hecho, pero hago papas fritas en el fryer, no ¿Sí? sé. Yo te voy a hacer un decálogo de recetas que se puede hacer. ¿Nunca has hecho un sándwich en el fryer? Métete No. a Easy Ways, en No. Easy Ways hay muchas recetas. Ah, ya, Oye, voy a hacer esa sándwiches en pega. el air fryer son increíbles. Voy a hacer esa pega, ya. Voy a hacer esa pega. Tomás Yenique, Easy Ways y Tasky, entre otras. Gracias por estar aquí en Más que un Pitch. Te pasaste, Tomás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.